plazoleta conocida con el nombre de Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador, ubicada en el barrio Santa Rosa del municipio Jáuregui, damos inicio a nuestra reflexión titulada Los obstáculos en nuestro camino. Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Fue entonces cuando se apareció un campesino que llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el suelo, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno en el desarrollo de la vida. Buenos días para todos. Desde este hermoso lugar conocido como la Casa de Bolívar, ubicada en la ciudad de La Grita, diagonal a la Plaza Sucre, considerado patrimonio cultural e histórico de la humanidad, donde nuestro libertador Simón Bolívar pasó haciendo recorrido con la campaña Admirable, la cual fue una acción militar enmarcada dentro de la Guerra de Independencia, donde se logró consolidar la emancipación del occidente de Venezuela del yugo español. Es célebre recordar que en ese entonces Bolívar visitó al Santo Cristo de la Grita y le hizo reverencia hasta salir del templo, siempre de frente hacia él. Nuestro apreciado Bolívar, uno de los grandes majaderos de la historia, junto con Don Quijote y Jesús de Nazaret. Disfruten de este hermoso paisaje que nos brinda la Casa de Bolívar del municipio Jáuregui. En este momento nos encontramos en la entrada principal de la Casa de Bolívar en La Grita. Aquí podemos observar el árbol genealógico del Libertador y un cuadro con su puño y letra y firma. Subir al codo principal del Libertador. Pueblo hecho ciudad, ferias, fiestas y más. Al que le guste que la baile y al que no, ya la escucho. Y desde aquí podemos salir a la alcoba donde él se paraba a dar los discursos al pueblo de La Grita. De fondo, la hermosa Plaza Sucre. Un tinajero utilizado para filtrar agua. Me imagino que ellos filtrarían su agua como acostumbran en el campo. Ahorita nos encontramos en el comedor principal. Este Sucre.
Este es un mapa de 1976 por Víctor Mayopa. La Grita, tomada desde la meseta. Un mapa de la Grita, no como está ahora la Grita. Ese mapa tiene muchos años. Ahorita nos encontramos en la biblioteca. Acá tenemos algunas obras. Bienvenidos a la tierra del andino, valle del soñador. Y aquí Pueblo vamos a hecho ciudad, ferias, fiestas y más. y las cartas escritas por el libertador. En su forma arcaica consiste en una formalidad estricta y de ella surge una obligación. Su origen se encuentra probablemente en una práctica de contabilidad doméstica muy antigua de los ciudadanos romanos, debido a que estos solían llevar varios registros donde en ellos anotaban los diversos negocios de su vida civil. Se caracterizaban por ser formales y unilaterales de derecho estricto y su elemento esencial era la escritura, no solo ad probation, es decir, como medio de prueba, sino ad solemnitatem, recordando que ellos eran solemnes por excelencia. De esta manera se garantizaba su existencia jurídica. El principal destino del contrato literis, en el modo como lo hemos expuesto, era el de elevar esta forma solemne y de derecho estricto a una operación jurídica. Para Gallo, estos contratos tienen su explicación en que en este género de contratos una de las partes está obligada hacia la otra en virtud de la prestación que la otra parte debe proporcionarle, ex aequo et bono, es decir, de acuerdo con lo correcto y lo bueno. Así, el pater familia llevaba una cuenta detallada de sus gastos en un libro conocido como adversaria, donde anotaba las entradas y salidas diarias que pasaban después a otro libro llamado Codex o Tabulae, el cual hacía fe entre sus ciudadanos por la escrupulosidad y rigurosidad con que era llevado. Los varios actos que se anotaban en ese libro se llamaron nómina, lo que hoy en día se conocen como cuentas. Este libro tenía dos columnas. En el acceptium se dejaba constancia de lo que se recibía y en el expensum de lo que se entregaba, indicándose la recepción o la entrega que se hacía en calidad de préstamo, de pago, y los nombres de las personas con las que se había tratado brevemente. Se puede decir que se llamaba Codex Accepti Expensi, libro de registro de ingresos y gastos. En un principio, el contrato literis se utilizó para aceptar los préstamos de dinero. Después, según Gallo, la obligación literal pudo contraerse de la cosa a la persona o de una persona a otra. La primera perseguía el fin de obligar literis a la misma persona que ya estaba obligada por otra causa, como por ejemplo una compraventa. Y la segunda servía para cambiar la persona del deudor por otro deudor, siendo este contrato de derecho unilateral, estricto y solemne, y estando sancionado por la condictio certae creditae pecuniae, porque su objeto solo podía ser dinero. Para su perfeccionamiento no se requiere la presencia del deudor, sino solo su consentimiento, para que el pater familias haga la mención escrita en el Codex. Esto fue en el período romano helénico. En la época de Justiniano se deduce la obligación literis, la cual requiere de las siguientes circunstancias: que conste por escrito una cantidad debida que realmente no se haya entregado, que no exista una obligación verbal, que ésta nace y se consolida una vez transcurrido el término de los 2 años requeridos para la impugnación del documento crediticio por falta de causa, siendo en esta época el último estadio en la evolución hacia la escritura como medio jurídico para la formalización de las relaciones de crédito. Es de resaltar que hasta la actualidad esto se mantiene y se conserva dentro del ámbito jurídico.
hermoso lugar, la Plaza Jáuregui de la Grita, y de fondo la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, voy a continuar hablando sobre los tipos de contratos literales. La expensilatio. Esta era una inscripción distinta a la arcaica, la cual era que se refería a operaciones reales y efectivas descritas en el libro, mientras que la expensilatio fingía una erogación o una salida de una suma de dinero para ciertos fines lícitos y se solemnizaba con la inscripción en el códex. La expensilatio servía en la práctica para varias especies de negocios. Podría ser una donación, la apertura de créditos o la constitución de estos. La expensilatio se aplicaba, por ejemplo, en una donación de esta forma. El donante convenía con el donatario en abonarle un crédito gratuitamente, disfrazándolo de una deuda a su cargo y autorizando al donatario para que con su códex este hiciera figurar al donante como su deudor por dinero prestado. Este era un expensum ferre. Este convenio perfeccionaba el contrato por la inscripción en el código del donatario. Esta fue la primera forma del contrato literis. La expensilatio servía como una solemnidad contractual, no como un simple medio de prueba como la arcaica nómina. El donante quedaba obligado literis por la inscripción hecha en el libro de su acreedor, como un elemento ad solemnitatem, siendo como un requisito o una formalidad que era exigible con carácter esencial para la validez del acto o resolución que tenía efectos constitutivos para el nacimiento de un derecho, una obligación o un negocio jurídico. También se aplicaba la expensilatio para constituir una dote. El esposo adquiría la dote de futuro en forma de obligación otorgada por el constituyente, quien era el que autorizaba a aquel en su libro códex para que lo hiciera figurar como un deudor al constituyente por el valor de la dote. Esto pudo constituirse luego de un pacto otorgado por el padre, un deudor de la mujer o de ella misma cuando ella fuera sui iuris. Esto en favor del futuro marido. La expensilatio también servía para abrir créditos, especialmente a los banqueros. El cliente de este conseguía un crédito y era autorizado por el banquero para hacerlo figurar en el códex como un deudor. El banquero a su vez le abría en su libro de crédito respectivo la inscripción, que era constituida para la esencia misma del contrato literis. Esta era lo que se hacía en el libro del adquiriente, quien así podía obligar al prominente a cumplir con el compromiso, aceptando los giros que hiciera a cargo suyo hasta cubrir el monto de crédito anotado en el códex. El adquiriente o mutuario figuraba como un acreedor en su mismo libro, anotando en él una erogación ficticia a favor del banquero, y a medida que éste iba cubriendo los giros que hacía, éste iba anotándole en la otra columna del libro las cantidades pagadas según los respectivos giros. Eran los singrafos y los quirografos. Estas eran las formas de las obligaciones literales propias de los peregrinos, especialmente de los naturales de las provincias griegas. Consistía en una testificación de la deuda redactada. Los quirografos eran un ejemplar único firmado por el deudor y quedaba en poder del acreedor, y los singrafos, que era un ejemplar doble firmado y conservado por ambas partes. Tal testificación, siempre que no hubiera sido un estipulatio, tenía un valor constitutivo independiente. Como tal, el deudor lo que hacía era testificar que debía o obligarse a prestar alguna cosa. Los romanos reconocieron el valor de estos documentos y los emplearon en sus relaciones con los peregrinos, y luego lo fueron usando entre ellos. En el derecho posterior, a medida que se extendía a los peregrinos el ius civitatis, desapareció la forma de los singrafos y subsistieron solamente los quirografos, pero únicamente como una prueba escrita de la obligación literal, sin tener jamás un valor semejante al de los nominas transcripticia. Estas formas de obligatio literis desaparecieron totalmente en la edad postclásica, en la que el documento testificador de la estipulación realizada tiende a desvincularse más de la efectividad del acto. Muchas gracias. El contrato literis en su forma arcaica consiste en una formalidad escrita y de ella surge una obligación. Mi nombre es Jennifer García y les estaré hablando sobre los efectos de los contratos literarios o contratos literis. Estos también solían llevar un registro. En ellos se anotaban los diversos negocios de su vida civil. Así el padre de familia llevaba una cuenta detallada de sus gastos y en un libro anotaba las entradas y salidas diarias que pasaban después a otro libro, el que estaba llamado como codex. En el acentum se dejaba una constancia de lo que se recibía y el expensum, que era lo que se entregaba.
indicándose si la recepción o la entrega se hacía de calidad, ya fuera de préstamo o de pago, y los nombres de las personas con las que se había tratado brevemente. Se puede decir que a esto se le llamaba Codex Assetti Essensi, que era el libro de registro de ingresos y gastos. Aplicación y utilidad. Según Gallo, el contrato litteris servía para transformar una obligación preexistente, ya que era un instrumento de innovación que ofrece sobre las estipulaciones la ventaja de no exigir la presencia de las partes, ya que Gallo distingue a este respecto a dos aplicaciones del contrato litteris, que era la transcription a re in persona y la transcription a persona in persona. Hay transcriptio a re in personas cuando las partes utilizan el contrato litteris para transformar en obligación literal una obligación de otra naturaleza, por la transcripción en el códex del acreedor el deudor, liberando la obligación antigua. Se encuentra obligación litteris. Por ejemplo, el medio debe ser la cierta cantidad a ticio como consecuencia de una venta. Si con el consentimiento del deudor se efectúa el acreedor la transcriptio, en su registro la deuda nacida de la venta se extingue y esta se reemplaza por una obligación nacida litteris. Las partes pueden así, aún alejadas y en la imposibilidad de estipular, sustituir una obligación ya sea de buena fe o una obligación de derecho estricto, que sea más precisa y más rigurosa. Las formas y las formalidades. El nomen transcription consiste en una mención escrita por el acreedor en su códex, con el consentimiento del deudor. No lo conocemos en detalle, pero tan solo sabemos que este relataba la causa del crédito y contenía esencialmente la palabra expensum, indicando que la cantidad objeto de la obligación se tenía por pesada. De ahí el nombre de expensitario dado algunas veces al contrato litteris. El contrato litteris podía ser realizado entre ausentes, ya que no era admitida en él la condición, pues el contrato descansa sobre la ficción de una cantidad de dinero, la cual ha sido pesada y entregada al deudor. Es un hecho realizado que no deja ni lugar ni incertidumbre alguna. Como al estipulatio, el contrato litteris es unilateral y de derecho estricto, pero el objeto es mucho más restringido. La obligación que engendra no puede recaer sino sobre sumas de dinero determinadas, ya que pues esta siempre es sancionada por la condictio cerca, que es la credita penicia. El efecto de los contratos es la obligación por parte del proveniente de cumplir lo prometido, ya que si cada una de las partes se ha obligado a una prestación, como sucede en los contratos bilaterales o en los contratos literarios, cada una de ellas tiene acción contra la otra, desde el momento en el que se ha establecido el contrato o en el contrato ha sido constituido legalmente. Pero, ¿cómo sería el contrario a la equidad? Ya que sería condenar a una de las partes a la ejecución de su promesa, mientras el otro contrayente no ha cumplido todavía la suya. La ley concede una exceptio doli, que es mediante el cual se rechaza la acción del adversario, el cual exige una prestación sin haber cumplido la propia.